Hola, mi nombre es Juliet Moreno Jiménez y hoy voy a hablarles sobre los argumentos cuasilógicos según Perelman frente a las técnicas orientadas a presentar tesis como compatibles e incompatibles. Entonces aquí Perelman empieza explicándonos que de dos proposiciones no son incompatibles, sino que llegan a serlo, recordando que proposiciones son oraciones que pueden llegar a ser verdaderas o falsas, y como consecuencia de cierta determinación de nociones con relación a circunstancias particulares. Entonces el objetivo de este texto es ver que existen enunciados incompatibles, identificarlas cuáles son y que existen técnicas orientadas a restablecer la compatibilidad de estas proposiciones. Entonces acá nos dice también que dos proposiciones son contradictorias dentro de un sistema formalizado cuando, al ser una la negación de la otra, y además si una de ellas puede aplicarse a una situación, o sea, la otra también puede. No olvidemos que en el cuadro de Aristóteles nos dice que las proposiciones contradictorias es la A y la O y la E y la O, es decir, que todo lo universal tiene algo particular y todo lo particular tiene algo universal y se anteponen por sí mismo, la cual forman un sistema formalizado, es decir, un sistema con reglas. Mostrar la incompatibilidad de dos enunciados es afirmar la existencia de elegir entre dos tesis, o sea, podemos deducir que las proposiciones contradictorias son incompatibles porque ya existe, porque empieza a ver la existencia de ver cuál de las dos tesis que se oponen hay que elegir. Y lo mismo, porque deben estar sometidas en un sistema formalizado, o sea, el sistema con reglas, con el fin de defenderse y llegan a una contradicción. Acá Perelman nos da un ejemplo de dos tesis, que en el mundo en el que hay que ser y el mundo que está sin ser, una plena, una vacía, una existente, una inexistente. Dicen que son incompatibles porque son tesis que se contradicen por sí mismas. Las técnicas para restablecer la compatibilidad dice que de dos tesis que se excluye, una es al menos de aplicación y así evitar el conflicto. Pues podemos ver en el ejemplo anterior, hay dos tesis frente al mundo, el existente y el inexistente. Entonces, una es al menos de aplicación. Podemos deducir que el de la aplicación es lo existente porque el ser humano lo percibe. Y así se evita el conflicto, o sea, ya solo queda una tesis que es lo existente y se volvería compatible. Y también cuando hay una división del tiempo y división del objeto. En el ejemplo anterior podemos ver la división del objeto porque se estudia el mismo tema, que es el mundo. Acá nos da otro, otro ejemplo, bueno, no un ejemplo, sino nos habla como de otra ocasión donde hay incompatibilidad, es que de dos afirmaciones de una misma persona en momentos diferentes de su vida puede presentarse como incompatible si se considera que todos los enunciados forman un único sistema. Acá Perelman nos da un ejemplo, que aquel que se prohíbe matar a un ser vivo y además argumenta que igualmente se debe cuidar a los enfermos que padezcan una infección. Entonces él plantea una pregunta donde dice, ¿se servirá o no de penicilina que amenaza con matar a un gran número de microbios? Dice que llega a ser incompatible porque existe una contradicción de un argumento, de un único sistema, que él dice que se prohíbe matar a un ser vivo, pero los microbios no son seres vivos. Entonces acá él dice que para evitar la incompatibilidad es hacer que no caiga ya en el campo de aplicación, es decir, evitar su contradicción, evitar su misma aplicación de contradecirse por sí mismo. Otro es de que ciertas normas
pueden ser incompatibles por el hecho de que una de ellas reglamenta una situación que otra excluye. O sea, acá podemos ver el ejemplo de que Colombia quiere dar pena de muerte a los prisioneros que tengan más de 30 años en la cárcel, pero existe otro reglamento que el que acabo de decir excluye, que es que Colombia pertenece a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que da a la abolición de pena de muerte. Entonces, ven, eso lo que hace es contradecirse, llegan como a una discusión y a un fin de defenderse. Pero acá nos da la solución de que se vuelve compatible en el momento de ver cuál tiene más poder frente a las normas. Por lo tanto, lo más obvio es la Convención Americana, ya que es la máxima autoridad de regir los estados frente a los regímenes de las normas. Regímenes de las normas. Otro caso de incompatibilidad no es aquella que se opone una a la otra, que es la que acabamos de explicar, sino una regla cuya consecuencia resulte del hecho mismo de haberla demostrado. O sea, la autofagia. Recordando que la autofagia, de una definición muy corta y sencilla, se puede que es algo de retroalimentarse, algo de una manera autónoma frente al conocimiento. Entonces, acá podemos dar el ejemplo de que acá el ejemplo frente a la teoría de Dios, que su incompatibilidad es la ciencia. Pero entonces podemos decir que la ley de la ciencia es una regla que la consecuencia resulte del hecho mismo de haberse demostrado. Es decir, es algo irrefutable poder ir en contra de la ciencia porque es algo que ya está demostrado, algo que ya está estudiado. Entonces nos dice que acá la solución es el principio de no contradicción, de no contradecir lo que ya está absolutamente estudiado, que lleva años de experiencia para ser demostrado. Acá da otra regla de autofagia, que es aquella que no se opone a un enunciado al actor por el cual afirma, sino que se aplica la regla a sí misma, que es denominada autoinclusión. Pues acá podemos poner el ejemplo de una persona que es llevada al tribunal por homicidio y en el momento de hacer su testimonio, la persona, en vez de contradecirse a lo enunciado, que en este caso es el homicidio, lo que hace es afirmar. O sea, no existe la contradicción, no existiría un debate. O sea, él aceptaría que fue el que cometió el mismo homicidio. Entonces, por eso se le denomina autoinclusión. Otra autofagia es aquella que opone una regla a las consecuencias que parecen derivarse. Acá podemos poner el ejemplo de la Revolución Francesa. ¿Qué pasa? Que se llega a una regla, como a un fin, por decirlo así, que fue que Robespierre quería bajar del poder a Luis XVI porque estaba llevando al pueblo a un caos, dejarlos morir de hambre. Pero llegó a oponerse a ese fin, porque en el momento de que Robespierre subió al poder, también convirtió en miseria y llevó a cabo un llegó a cabo un caos completo ante el pueblo, les metió terror y les metió mucho miedo. Por eso dice que es aquella que opone a una regla. Por lo tanto, pues podemos dar fin sobre estas reglas de incompatibilidad, pero sus soluciones para volverlas compatibles. Acá ya por último, el autor
nos dice que es muy importante no olvidar tener en cuenta estos argumentos para no llegar a exponerse al ridículo, porque es algo que nos sirve para llegar a una buena argumentación, a un buen debate. Espero que les hubiera servido. Muchas gracias.